Para los que ya vieron la presentación, se van chequeando el tema número 3, notaron que se empieza a poner interesante el curso en esa parte de rectificadores. Ya empezamos a ver un poco más de ecuaciones, a analizar un poco más de gráficas y el planteamiento, así como también de la resolución de integrales. En este capítulo ya empezamos con el tema por la necesidad más bien de utilizar una calculadora programable, pero igual ustedes tienen la opción de buscar, ya sea si la tienen, perfecto, y si no, algún emulador o alguna otra opción. Yo tenía un emulador ahí en la computadora, y igual usaba, bueno, uso en el celular uno, también tengo una física, pero me gusta más el de la calculadora de celular. La aplicación se llama Graph 89. Entonces, por si a alguno le interesa y le puedo pasar un poco de información, hay que bajar el ROM o buscan en internet también un emulador de la Voyage 200. Ahí pueden encontrar si es que no tienen una física. Porque ahorita vamos a ver un poco más de los problemas y ustedes tienen de práctica desarrollar los ejercicios que vamos a estar haciendo ahorita. Y de esta manera practicar un poco con las ecuaciones. Que mencionada esa introducción, entonces vamos a empezar a lo que es los rectificadores. Entonces, típicamente la clasificación, así vamos a desarrollarlos en este tema 3. Tenemos los rectificadores, existen los controlados y los no controlados. En el caso de los controlados, utilizamos tiristores, como que ya vimos la clase pasada, y en el caso de los no controlados, simplemente es con diodos. Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Pero igual tenemos dentro de esas categorías, tenemos los rectificadores monofásicos, que ustedes ya probablemente vieron en algún curso pasado, y tenemos los rectificadores trifásicos. Y de igual manera, entre estos dos tenemos media onda, onda completa. Igual en trifásicos tenemos media onda, onda completa. Y después tenemos diferentes tipos de cargas, donde la más sencilla es carga resistiva. Ya carga RL se empieza a complicar un poco más y carga RLP se complica un poquito más. Estas son las tres cargas que vamos a analizar. Hay otras opciones, otras configuraciones, pero en el curso solamente se llegan a estas tres. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con la rectificación, con rectificador de media onda controlado, carga resistiva. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Okay. El rectificador, si ustedes se acordarán del curso creo que era electrónica analógica, uno de esos cursos que dieron, donde teníamos el rectificador básico, en lugar de este era un diodo, y teníamos una forma de onda que únicamente rectificaba el semiciclo positivo, que era este de acá. El semiciclo negativo, como únicamente puede conducir en una sola dirección, en ese caso no lo podía conducir, por lo tanto este quedaba en cero. La que se ve en negrita es la tensión de salida aquí en la carga, conocida como VO. El detalle es que ahora este es un rectificador controlado. Entonces ya en lugar de un diodo tenemos un tiristor. Y ese tiristor se va a disparar a un ángulo alto. Y ese va a ser el ángulo con el que nosotros vamos a controlar esta forma de onda. Si nosotros tenemos un ángulo disparo cero, prácticamente es como el comportamiento de un diodo. Pero si tenemos un ángulo disparo, por ejemplo, de 90, entonces quedaría exactamente aquí, en el pico máximo de la onda. Si tenemos un ángulo de 180, entonces prácticamente no conduciría absolutamente nada. Eso con respecto a lo que es el ángulo. Por supuesto, una vez que vayamos a este ángulo, por lo tanto, el voltaje de salida va a cambiar y por ello el voltaje en el tiristor también va a cambiar.
El voltaje en el tristor, recordemos que él cuando conduce, idealmente se comporta como un cortocircuito, pero cuando no conduce, es un abierto. Entonces, si lo comparamos con esta gráfica, que es el voltaje de salida, el voltaje en el tristor, mientras él esté conduciendo, que es en este periodo acá, él tiene un voltaje de 0. Pero en el momento en que el tristor no conduce, el voltaje de él es el voltaje de la fuente. Entonces, por eso vemos que aquí tiene el mismo voltaje de la fuente VS. Y acá en el semiciclo negativo tengo el mismo voltaje de la fuente VS, porque no está conduciendo. Al no conducir, la corriente es 0, por lo tanto el voltaje aquí es 0, por lo tanto la caída de aquí a aquí va a ser igual a VS. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esta parte. De mi parte no, profe, todo claro. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Este ejercicio, o este caso, es el caso más sencillo, porque vemos que la forma del voltaje es muy similar a una onda seno recortada nada más, y como es una carga resistiva, la forma de la corriente va a ser igual que la forma del voltaje, nada más que dividido entre R. Entonces, eso me simplifica mucho las ecuaciones, como vamos a ver acá, son bastante sencillas, donde yo tengo que el voltaje medio, como ustedes se recordarán, el voltaje medio es 1 entre el periodo por la integral del límite inferior, límite superior de la señal. En este caso, la señal, ¿quién es? Es la señal de Vm de omega t, por la derivada de omega t. Vean que aquí no derivamos en función del tiempo, sino que integramos en función del ángulo, que es omega t. Entonces, por eso aquí tengo ángulos. Alfa a pi. Aquí vuelve a colocar la fórmula, vuelvo a colocar, perdón, la gráfica para que veamos los límites de integración. Yo lo que quiero saber es el voltaje medio. Entonces, el voltaje medio de esto que está marcado en negrita es el área bajo la curva dividido entre el periodo. El periodo es de 0 a 2pi. Entonces, por eso aquí tenemos 1 entre 2pi. El ángulo inferior va a ser aquí, porque dentro de esto aquí está en 0. Y después de aquí está en 0. Entonces, el ángulo va a ser desde alfa hasta pi. Entonces, por eso el ángulo es alfa hasta pi. La forma de la onda sería Vm sen de omega t, que sería esta forma de acá, esta forma de la onda seno como tal, pero únicamente la vamos a integrar dentro de los puntos donde está realmente el voltaje de salida, que sería entre alfa y pi. Al hacer esta integral, nos va a dar como resultado esta ecuación. Vm, que es el voltaje pico, entre 2pi por 1 más cos de alfa. Y ese va a ser el voltaje medio, que vemos que es dependiente de alfa. ¿Ok? Entonces, ya con el voltaje medio, pasamos a la otra señal o al otro valor que siempre vamos a requerir en este tipo de circuitos, que es el voltaje RMS. El voltaje RMS, ¿se acuerdan de la fórmula? Es raíz cuadrada de 1 entre el periodo de la integral de los límites inferior y límite superior de la señal elevado al cuadrado de omega t, de la diferencial. Entonces, esto al desarrollarlo nos va a quedar esta expresión que está acá. 1 entre 2pi desde alfa hasta pi por Vm seno omega t, todo eso elevado al cuadrado de omega t. Cuando hacemos esta integral y la resolvemos, nos va a dar esta expresión de acá. Vm entre 2 por raíz cuadrada de 1 menos alfa entre pi más sen de 2 alfa entre 2pi. Esto lo hacemos de esta manera porque la ecuación ya está definida, la integral nos da una ecuación definida.
Pero en los siguientes ejercicios vemos que no es el caso. Vamos a ver que no es el caso y en ese momento lo que hacemos es derivar o dar el resultado con la calculadora desde este punto. La planteamos así y metemos toda una calculadora para obtener el resultado. Como este caso es carga resistiva, es un poco más sencillo, entonces sí nos da valores ya con ecuaciones que podemos manejar sin necesidad de llegar nuevamente a plantear las integrales. Podemos reutilizar ya estas ecuaciones. Lo importante es saber de dónde vienen y comprender todos los conceptos, cómo es que se llega a ese punto. Entonces, ya con eso, podemos ir al ejemplo, pero antes no sé si hay alguna consulta, duda. De momento no, profe. Ok. Entonces vamos con el ejercicio. El ejercicio ya está resuelto, pero como yo lo planteé en la práctica, la idea es que ustedes lo vuelvan a hacer. Ustedes lo van haciendo paso a paso, ustedes en su casa, cualquier duda igual, por WhatsApp, me mandan ahí el pantallazo con la duda para resolverles. Pero al fin y al cabo es resolver estos mismos ejercicios, que aquí los voy a explicar, pero ustedes lo van a hacer paso a paso en sus casas. Entonces, el ejemplo número 1 es un ejemplo de diseño. Dice, diseñe un circuito que genere una tensión media, una VO, de 40 voltios. Recordemos que la tensión media es la tensión CD, en una resistencia de carga de 100 ohmios, a partir de un generador de alterna de 120 voltios RMS a 60 Hz. Determine la potencia absorbida por la resistencia y el factor de potencia. Eso es lo típico que se pide en esos problemas. Es potencia y factor de potencia. Y para ello, obviamente, vamos a ocupar, en este caso, los voltajes medios, las corrientes y voltajes RMS para poder aplicar estas ecuaciones que ya ustedes les son conocidas, así como también la del factor de potencia para obtener estos valores. Entonces, en el caso de este ejercicio, nos dicen cuánto es el valor medio y nos dicen diseñe el circuito. Como nos están pidiendo que obtengamos una tensión CD a partir de una tensión alterna, vamos a entrar con un rectificador. Pero no puede ser un rectificador no controlado, no puede ser un rectificador con un diodo, porque tendríamos que hacer algo más para bajar el voltaje a 40 voltios. Entonces, para evitar tener que colocar otro circuito adicional, vamos a hacer entonces un rectificador controlado, monofásico, que sería como este de acá. Pero para eso, para que aquí nos dé 40 voltios, yo tengo que averiguar qué cosa. ¿Qué tengo que averiguar? De aquí, de esta ecuación, o de esta ecuación, si ya me dicen que VO tiene que ser igual a 40, ¿cuál sería la única variable? El ángulo sería. El ángulo. Es correcto, sería el ángulo. Entonces, en ese caso, vemos que acá lo que hacen es un despeje. Despejan el ángulo de la ecuación que antes mencionamos y simplemente obtienen el valor, que en este caso es 61.2 grados o 1.07 radianes. Importante aquí tener cuidado con los ángulos que estamos trabajando. Si la calculadora está en radianes, entonces tengan cuidado en colocar radianes. Y aquí que esto sea pi. Si vamos a trabajar con grados, entonces recordemos que esto tiene que estar en grados y esto tiene que ser 180 y eso es 60, para que lo tengan en consideración. Mi recomendación es trabajar todo en radianes, pero eso ya dependerá de ustedes. Tengan más la precaución de trabajarlo todo en uno o en el otro y hacer las conversiones. Pero igual, mi recomendación es todo en radianes. Entonces, vemos que aquí despejan el ángulo y eso me da un ángulo 61.2 o equivalente a 1.07 radianes. Y ya con esto, ya puedo obtener el siguiente parámetro, la siguiente variable, que es el valor RMS, para así poder calcular la potencia y, por supuesto, el factor de potencia. Entonces, para el valor de RMS, utilizamos la ecuación que salió de esta integral.
y vemos que es raíz de 2 por el valor RMS 120 entre 2 por la raíz de 1 por el ángulo entre pi más sen de 2 veces el ángulo entre 2pi, y eso todo me da 75.6 voltios RMS. Recordemos que el RMS es diferente al voltaje medio. Cuando ya tengo el voltaje RMS, ahora sí puedo obtener por medio de esta ecuación, o también puedo hacerlo a través de URMS dividido entre R, obtengo el IRMS. IRMS al cuadrado por R es igual también a la potencia. Cualquiera de esas fórmulas son válidas. En este caso vamos a utilizar la más sencilla, que ya tenemos el voltaje RMS, entonces simplemente es ese valor elevado al cuadrado entre la resistencia, y eso me da la potencia en la carga, que sería en la resistencia de 100 ohmios, y me da 57.1 watts. Ya con ese dato, calculo el factor de potencia, que sería P, que es la potencia activa, entre la potencia aparente. Entonces, P, ya lo tuvimos, 57.1 dividido entre la potencia aparente, que sería voltaje RMS de la fuente, entre la corriente RMS de la fuente, que como esto es un circuito, todo lo que está en serie, la corriente IR que está en la carga va a ser la misma corriente que está en la fuente. Entonces, agarro y digo 75.2, que sería la tensión URMS, entre la resistencia, sería IRMS. Esto multiplicado, dividido 57, dividido entre eso, me da 0.63, que ese sería el factor de potencia. Y esa sería la resolución de este ejercicio. No sé si hay alguna consulta o duda. Bueno, hasta ahí se va entendiendo, profe. Me imagino que viene un poquillo más complicado más adelante. Sí, sí, correcto. Se complica un poquito más, no es mucho tampoco. Ok, Profe, entonces, tengo una duda, profe. En la parte de cuando sustituye los datos en el ángulo, ajá, veo que está raíz 2 por 120. ¿El sí, 2 de dónde proviene? este 2. No, arriba, ahí, Este 2 abajito. El 2 de abajo de la raíz, ajá. es porque este tiene que ser valor pico. Entonces, es 120 voltios RMS, pero aquí ocupo que sea el pico. Ah, Entonces, ok, por ok. ahí 2, Es por 2, ok. porque Perfecto. es VM, es voltaje pico. Ok, Ok, perfecto. perfecto. Ok, entonces, seguimos con el siguiente caso. El carga R es para ir calentando, carga RL, y ya empezamos a movernos un poco más en serio. Y vean que aquí el circuito es prácticamente el mismo, pero lo que varía es la carga. Y ahora tengo un inductor. Y podemos decir que este tipo de carga es muy semejante a lo que sería un motor monofásico. Un motor monofásico típicamente tiene una resistencia y tiene una inductancia. Entonces, este comportamiento es el típico cuando yo tengo rectificadores que alimentan a un motor CD, para ya irlo colocando un poco más en contexto. Sin embargo, recordemos que un motor CD muchas veces o siempre genera una FEN inducida, que es el siguiente caso que vamos a ver. De momento, para no complicarnos, vamos a ver únicamente con una carga RL, que sería este caso. Y ahí ya entra un poquillo más la complicación, porque al introducir un inductor y al ser este un elemento que me corta la onda, yo ya no puedo tratar a este inductor como una reactancia. Ya no puedo tratar a estos dos como una impedancia, sino que ya eso no se cumple. Entonces ahí entran estas otras ecuaciones que empiezan a complicar un poco la cosa. Lo que dice es que ahora esta corriente que pasa por acá ya no va a ser igual a la forma de la tensión, sino que esa corriente va a tener una componente que es una componente forzada, que sí es debido a la fuente, a US, pero también va a tener una componente que se llama componente natural o respuesta natural, que ya es debido a que esto corta
ya conduce y corta, conduce y corta. Entonces, eso va a producir una carga-descarga de este inductor y por lo tanto es este componente que está acá. Entonces, al final, la ecuación no va a ser una sola componente seno, sino que también va a tener una componente natural que es debida al inductor. Entonces ya ahí me complica un poco la cosa. Si no existiera esa opción de corte y conducción, corte y conducción, vean que esto de acá desaparece y esto simplemente es de una corriente forzada que es voltaje pico entre la impedancia y aquí le meto el ángulo de desfase. Pero como ahora esto es en esa condición de corte y conducción, ya entra este elemento acá y me complica un poco el juego. Entonces, ahora aquí en las gráficas, vemos que aquí tengo la onda seno, la de la fuente US, y tengo estas de acá, que es la forma de la corriente. No es una onda seno, no es un semiciclo seno, sino que tiene una diferencia que se achata un poco, o cambia un poco al final. Entonces, no es una seno pura, no hay que confiarse en eso, aunque cuando ustedes la dibujan tampoco tienen que preocuparse de que quede y tan perfecto. Pero sí tienen que tener en cuenta de que, vean que aquí hay un desfase, y que ahora tengo el ángulo alfa igual, pero tengo un ángulo adicional que se llama beta, que es el ángulo de extinción. Entonces, al tener esa condición, ya me cambia el análisis que tengo que realizar. Me lo complica un poco. Vemos que aquí tengo el voltaje del inductor, que el voltaje del inductor simplemente obteniendo el valor de la corriente, yo aplico lo que ya sabemos de L de I de T, que va a ser el voltaje VL, es la derivada. Sin embargo, esto de acá no nos interesa tanto, lo que es el voltaje del inductor. Y lo que es el voltaje en el SCR, ese sí va a ser igual, respetando las mismas condiciones de que cuando el SCR conduce, el voltaje en él es cero. Cuando él no está conduciendo, es igual a US, que sería lo que estamos viendo acá. Igual a US. Aquí se presentan dos condiciones interesantes que hay que notar. La primera, vemos que en este punto es que arranca a conducir el tristor en alfa. Pero cuando la señal US cruza por cero, aquí en pi, y este voltaje se hace negativo, vemos que aquí la corriente no llega a ser cero, sigue un valor positivo. Entonces, eso quiere decir que la corriente sigue circulando y por lo tanto el tristor sigue encendido aun cuando este voltaje es negativo. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que el inductor se opone a cambios bruscos de corriente y por lo tanto él va a invertir su polaridad, que es lo que se ve acá, para mantener esa corriente conduciendo y por lo tanto el tristor no se va a apagar aquí, sino que se apaga en el ángulo de extinción beta. Entonces, en ese punto es donde se apaga el tristor. No en pi, como vimos antes, en el caso de la carga resistiva, sino que es en beta. Ahora bien, ¿qué es beta? Beta no se puede obtener de forma fácil, sino que hay que hacerlo por medio de las ecuaciones. Así como también esta constante A no se obtiene de manera sencilla, sino que hay que hacerlo por medio de las ecuaciones. Y eso es lo que muestran las siguientes filminas. Como mencionaba, es un procedimiento más complicado y para ello primero debemos determinar la constante A. Y luego tenemos que determinar el límite superior de integración, beta. Para determinar A, lo que hacemos es que en la ecuación que ya vimos antes, que es esta, en un valor conocido hacemos un despeje. Entonces, en este caso, un valor conocido es esa corriente evaluada en alfa. Esa corriente evaluada en alfa, ¿cuánto vale la corriente? La corriente vale 0.
Entonces simplemente pongo la ecuación Vm entre z por sen, ve que aquí está alfa menos zeta más a por e menos alfa entre omega tau. Y aquí lo que hago es despejar a. Entonces, esta es la expresión que tengo como resultado. Y aquí yo puedo obtener, porque ya tengo Vm, tengo Z, tengo alfa, tengo zeta, tengo alfa, tengo omega tau. Estos datos yo los tengo. Normalmente yo los tengo. Entonces de aquí ya puedo obtener el valor de A. Y con el valor de A, así como el valor de Vm, de la impedancia, de zeta y de omega tau, yo ya puedo escribir la ecuación. Que en este caso sería expresada de esta manera. Y de omega tau, perdón, de omega t, es igual a esta expresión, o igual a esta expresión, como quieran verla, bueno, a esta que está aquí específicamente. Son dos formas diferentes de mostrar la ecuación, pero es lo mismo, al final el mismo resultado. La diferencia entre esta y esta ecuación es que aquí el valor de A fue colocado, y al final lo reacomodaron. Pero yo la veo un poco más grande, y sinceramente a mí nunca me ha gustado, pero eso dependerá de ustedes si les gusta manejarlo así, o la manejan directamente así. A mí me gusta manejarla así. Ya ustedes dependerá si quieren usar esta expresión. Es lo mismo, es la misma expresión, da el mismo resultado. Esta expresión, vean que aquí se coloca un enunciado que dice que esta expresión que está acá, o esta que está acá, que son iguales, como ya mencionaba, únicamente es válida para este rango, desde alfa hasta beta. Únicamente es válida de aquí a aquí. ¿Por qué se hace esa aclaración? Porque si ustedes agarran esto y lo meten en una calculadora gráfica, esto le va a graficar una ecuación que hace así, después de por acá, y hace un montón de cosas más, pero únicamente lo que queremos representar es desde alfa hasta beta, nada más. En el resto es cero. Por eso menciona acá cero en otro caso. Eso, por eso se hace esa aclaración. ¿Qué, muchachos? ¿Dudas ahora sí? ¿Todo claro? ¿O enredado? ¿Ustedes me dicen? Algo lo voy agarrando ahí, profe. Ok. Entonces, cuando ya tengo la expresión de A, ¿qué es lo que nos falta? El límite superior de integración, beta. Entonces, aplico el mismo concepto. Para determinar el ángulo beta, que es también llamado ángulo de extinción, debemos determinar el valor de este con un resultado conocido y despejar. ¿Cuál es el resultado conocido? De cuando yo evalúo I de beta, yo sé que ese va a ser igual a 0. Veamos aquí en la expresión. I, que tiene esta forma, evaluado en beta, va a ser igual a 0. Entonces, simplemente sustituyo lo que está acá, en lugar de omega t, pongo beta. Y, por medio de la calculadora, despejo beta. Este despeje, ustedes no lo pueden hacer matemáticamente. Esto hay que usar métodos numéricos para poder despejar beta. O graficar y ver qué valor es este aquí. Son esas dos formas. El método gráfico, que es utilizando la calculadora, pongo esta expresión de acá, la grafico y veo en qué momento cruza por 0, entonces ese es el valor de beta. La otra es con la calculadora, pongo esta expresión, obviamente aquí en lugar de beta pongo x, y digo que resuelva en x, y al final me da una serie de valores. Esos valores de beta, si vemos la expresión de acá,
porque la ecuación, cuando yo pongo ese solve en la ecuación, en la calculadora, me va a dar varios valores. Porque recordemos que esta expresión, si yo la grafico, como le mencionaba, no es solamente esto, sino que viene por acá, cruza por aquí y sigue cruzando en diferentes puntos. Entonces me va a dar varias opciones de que esa ecuación es cero. Me puede dar este alfa, me va a dar beta y me va a dar otros valores por acá. Lo que yo tengo que hacer para saber cuál es beta es, de las soluciones que me da la calculadora, ubicarme en los valores que están entre pi y 2pi. O sea, que están entre 3.14 y 6.20 algo. Entonces, entre esos dos valores es que yo voy a decir, ok, beta es el que está entre esos dos y ese es el valor de beta. ¿Cuál de las dos formas recomiendo más? Yo prefiero hacerlo en la calculadora y que me lo resuelva, porque si yo agarro esto y lo grafico, a veces dura más y después tengo que irme corriendo hasta que entrar aquí cuál es el valor de beta. Sin embargo, ambas opciones son válidas. Lo que sí no se puede hacer es encontrar beta despejando esta expresión. ¿Por qué no? Porque vean que aquí tengo beta entre este seno y tengo beta aquí elevado en exponente de e. Entonces, esta expresión no es fácil encontrar valor de beta. Entonces, ahora sí, ya tengo todo lo necesario para desarrollar las integrales y así encontrar lo que normalmente se pide, que es corriente media, corriente RMS, las potencias, etc. Entonces, en este caso, para los valores medios, utilizamos las integrales que ya conocemos. Voltaje medio es igual a 1 entre 2pi, o la integral desde alfa hasta beta, de Vm sen de omega t por d omega t. Esta integral todavía es una integral definida y nos da este resultado que está acá. En el caso de la corriente, igual, 1 entre el periodo, desde alfa hasta beta, de la expresión que nosotros encontramos, de esta expresión de acá, todo eso lo metemos dentro de la integral, toda esta expresión, con números, ¿verdad? De omega t. Igual, esa integral no se puede hacer a pie, como se dice popularmente, sino que la calculadora nos lo resuelve. Y eso va a dar un valor numérico. Esa sería la corriente media. Ese sería el voltaje medio, y esta sería la corriente media. Y para encontrar el valor RMS, igual, es la fórmula conocida, que es la raíz cuadrada de 1 entre el periodo, que es 2pi, o la integral de alfa hasta beta, de i al cuadrado omega t, que igual, es esta expresión, toda esta expresión, o esta otra, como les mencionaba, cualquiera de las dos, o esta expresión, toda esa elevado al cuadrado, y la integro. Cuando ya hago eso, ya tengo los valores necesarios para hacer la potencia en la carga. Ya sabemos que la potencia en la carga, la potencia en esta carga va a ser igual a IR al cuadrado por la resistencia. Ya sabemos que una potencia activa no existe en el inductor. Aquí solamente es potencia reactiva. Entonces simplemente tengo que agarrar la IR elevado al cuadrado y multiplicar por la resistencia. Y el factor de potencia sería esa potencia que encontré dividido entre el voltaje RMS de la fuente entre la corriente RMS de la fuente, que sería la misma que encontramos para acá porque es todo en serie. Entonces ya vemos que se va complicando un poco el asunto. Sin embargo, ahorita con unos ejemplos vamos a ver si aclaramos un poco más el tema. Esto que está acá son las formas de la onda, que vamos a analizarlas un poco más aquí. Vemos que aquí está en rojo la corriente, aquí tengo alfa, aquí tengo beta, pero lo que quiero que observen es, además de esta corriente, quiero que observen la forma del voltaje de salida. Vemos que el voltaje de salida en el circuito, si hacemos un repaso de la carga resistiva, la forma era aquí y moría en pi. Pero vean que como aquí en este caso el tiristor sigue conduciendo, por lo tanto la carga, toda la carga
va a seguir viendo el voltaje de la fuente. Por lo tanto, aquí tengo este pico hasta que deja de conducir el tristor, entonces la carga vuelve a ser cero, porque ya no hay corriente. Entonces, vean que la forma de la tensión es diferente. Ya no muere en pi, sino que muere en beta. Y una componente negativa. ¿Esa parte está clara, jóvenes? Sí, profe. Correcto. Excelente. Entonces, estas gráficas tienen que entenderlas porque normalmente se piden en el examen. Entonces, igual yo se las pedí para la tarea, para la práctica, que dibujen esto. Obviamente son iguales, no como estas, pero aquí ya se ponen valores, lo que ustedes encuentran, cuánto vale beta, cuánto vale alfa, eso es lo que se maneja nada más, pero sí colocarlas para que las puedan dibujar y que vayan practicando el tema del dibujo y así estén preparados para lo que es las pruebas. Y prácticamente eso sería lo que es RL. Si no hay dudas, pasemos entonces al ejemplo. El ejemplo número 2. El ejemplo número 2 lo que dice es que para el circuito de la figura 314, que fue el que vimos antes, tengo un generador de 120 voltios RMS a 60 Hz, tengo una resistencia a 20 ohmios y tengo una inductancia de 0.04 Hz y el ángulo de disparo alfa es 45 grados. Me pide determinar una expresión para I omega t, la corriente media, la potencia absorbida por la carga y el factor de potencia. Entonces, esto que se está pidiendo aquí es lo típico, es lo normal que se pide en estos tipos de ejercicios y eso es lo que vamos a encontrar en el examen. Ahora bien, para hacer esto y hacerlo en orden y que quede un poco más fácil, siempre se recomienda hacer esto. Esto que está acá. Es algo muy sencillo. Entonces, aquí lo coloco siempre por orden, se recomienda realizar este paso. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? Las variables que vamos a colocar dentro de esta expresión de I omega t, la vamos a ir colocando una por una. Entonces, tengo Vm, Vm es el valor pico, entonces 120, porque es el voltaje que me dice aquí, 120, por raíz de 2, y eso me da valor pico. La impedancia Z, Z ya sabemos que es raíz cuadrada de R al cuadrado más omega L, todo eso al cuadrado, por la raíz cuadrada de eso. Entonces al final esto lo evalúo y me da 25 ohms. Zeta, que es el ángulo de desfase, dividido la impedancia, es igual a cotangente de omega L entre R, y eso me da evaluado 0.646 radianes. Y omega tau es omega por L entre R, que esto es tau, L entre R, si no se acuerdan, y eso me da 0.754. Y el ángulo, que es 45, lo paso a radianes. Entonces, vean que aquí lo que estamos haciendo es colocando valores, pero primero, ¿qué debemos determinar? A. Y A nos da menos 2.67, no sé si está por acá, no, simplemente A es aplicando la ecuación que vimos antes, esta, aplicando esta ecuación, vean que ya tenemos Vm, ya tenemos Z, ya tenemos esto, tenemos este, ya tenemos todo para poder despejar el A. Recordemos el signo negativo, ¿verdad? Acá es importante. Y eso nos da un valor de menos 267. Y ya, con eso podemos armar la ecuación. Entonces, como pongo aquí, con los valores creamos la ecuación de la corriente de la carga, que sería I omega t igual a 6.78 por sen de omega t menos 0.646, que sería esta cita, menos A por E menos omega t entre omega tau, que sería esta. Y por fin, la unidad, que es amperios. Y colocamos siempre el mensaje que eso es válido para alfa hasta beta. Entonces, ya tenemos la expresión, que es un gran paso. Vean que solamente
con unos cuantos cálculos pequeños, con orden, ya podemos obtener la expresión. Y ese es el punto de partida para resolver el ejercicio. ¿Qué es lo que nos falta? Determinar beta. Beta lo hacemos con la calculadora. Y en este caso, numéricamente, igualando la ecuación a 0 y resolviendo para omega t, dando como resultado beta igual a 3.79 radianes, por lo que es igual a 217 grados. Eso es una cuestión del ángulo de conducción, que el ángulo de conducción simplemente es beta menos alfa, es algo nada más ahí para mencionar, no es algo importante, que al final eso es igual a 172 grados, que es lo que está conduciendo en sí el pistón. Si lo viéramos de forma gráfica, lo que está diciendo esa expresión es que esto que está de aquí a aquí son 172 grados de conducción. Eso es todo. No es la gran cosa, pero igual se menciona. Entonces, ya una vez tenido beta, ahora sí, integramos para obtener la corriente media. Entonces, la corriente media va a ser 1 entre 2pi de la integral desde alfa, que es 0.785, hasta beta, que es 3.79. Y aquí metemos entre paréntesis, es importante, ¿verdad? Todo esto entre paréntesis, para que no vaya a quedar por fuera algún término de la integral, metemos toda la ecuación de la y. Al integrar eso, nos va a dar un resultado numérico. No puede darnos una variable, no puede darnos una ecuación, tiene que darnos un valor numérico. Y eso nos da 2.19 amperios. Ya con la corriente media, pasamos al siguiente punto, que es la potencia absorbida en la carga. Pero para la potencia absorbida en la carga ocupamos el IRMS. Entonces, primero calculamos el IRMS, que es igual a raíz cuadrada de 1 entre el periodo por la integral desde alfa hasta beta, de otra vez la expresión, pero igual que no se les olvide, jóvenes, elevar al cuadrado. Igual, todo entre paréntesis y elevar al cuadrado. Esos son errores que los he visto en el pasado y eso duele en un examen. Entonces tengan cuidado con eso, respetar los paréntesis, elevar al cuadrado cuando corresponde, para obtener los resultados correctos. Siempre recuerden que el valor RMS va a ser mayor que el valor medio. Normalmente va a ser así, entonces vean que aquí tengo que el valor RMS es 3.26 amperios y el valor medio es 2.19 amperios. Recordemos que la corriente media es igual que la corriente CD. Es la misma cuestión. Ya con la corriente RMS, ahora sí, aplico la potencia y RMS al cuadrado por R, y eso me da 213 watts. Y el factor de potencia simplemente es 213 watts dividido entre la potencia, entre el valor RMS de la fuente, que es 120, por la corriente RMS de la fuente, que es igual que el de la carga, porque está todo en serie, y eso me da 0.54. Y ese es el ejercicio. Yo no sé si quedó más claro o quedó más enredado. Ustedes me dicen, muchachos. Por lo menos así se ve más claro, más simple los pasos. Okay. Profe, todas estas clases van a quedar, ¿verdad, arriba en el site? Correcto, van a estar grabadas. Perfecto, profe. Igual, muchachos, por eso les puse de práctica que vuelvan a hacerlo ustedes para que ya lo aterricen y vean que esta parte no es tan complicada. Lo que hay que tener es cuidado a la hora de realizar estos pequeños calculitos de acá y también a la hora de determinar el A y el beta. Ahí, por eso les puse esa práctica para que puedan con la calculadora ir viendo los valores, ir familiarizándose con esas ecuaciones y que les sea más fácil poder resolver ese tipo de problemas. Ok, entonces ya con eso terminaríamos ese ejercicio número 2 con este resultado y ahora pasaríamos al último caso de hoy, que es igual, rectificador controlado media onda, pero carga RL-FEN. RL-FEN, ¿por qué? Porque esta es el modelo que sí representa un motor de CD. Resistencia, una inductancia y un voltaje inducido. Esta es la expresión, esta es la ecuación, más bien este es el circuito que representa ese motor CD.
y es una aplicación muy común, ya no tan común, porque ya ahora casi no se usa estas aplicaciones para controlar motores, pero bueno, igual hay que conocerlas, y aquí con ese tristor yo puedo controlar la velocidad del motor que representa todas estas capas de acá. ¿Cuál es la diferencia de este con respecto al anterior? La diferencia no es mucha, pero sí que tener una pequeña precaución, y es esta. Aquí, como se ve en este dibujo, aquí yo tengo esta línea recta, sería la tensión CD. Entonces, esta línea recta, la tensión CD, y esta senoidal es la de la fuente. Acá tenemos una línea punteada. Esta línea punteada lo que está marcando es el ángulo en donde se da la igualdad entre la tensión CD y el voltaje de la fuente VS. Ese punto específico se llama ángulo mínimo, que es este de acá. Ese ángulo mínimo lo que tengo simplemente es igualando USC igual a VM por sen de alfa y espejo alfa, entonces por eso me da esto de acá. Esto es el ángulo mínimo. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es, si lo vemos aquí en el circuito, viéndola desde este punto hasta tierra, a la tensión de la fuente, US, ese tristor estaría polarizado en inversa. Entonces, que aunque yo le dé un pulso en el gate, él no se va a disparar. Si yo le doy un disparo a ese tristor aquí, por ejemplo, ese tristor no arranca, no se dispara. Tengo que darle un pulso por encima del ángulo mínimo para que ahora sí US sea mayor que la tensión CD y por lo tanto el tristor esté polarizado en directa, más, menos, y para que eso pueda empezar a conducir. Ese es el detalle que hay que verificar primero, si este ángulo de disparo que me están dando es superior a este ángulo mínimo. No sé si está claro esa parte, joven. Correcto. Okay. La otra diferencia es que ahora tengo una componente CD. Entonces por eso aquí se dibuja, o bien se plantea la ecuación, donde tengo que la forma de bondad, que es esta tensión de acá, va a ser igual a R por IT, que sería la tensión aquí, más L por D y T, que sería la tensión en VL, más la tensión VSC, que sería esta. Eso, este componente me va a crear una corriente adicional, que se analiza en estas ecuaciones de acá. Que se me hizo aquí, esta acá. Entonces, vean que de la ecuación que ya teníamos, es la misma, pero ahora se le agregó este término. Y eso es todo. Pero, al agregar este término aquí, la ecuación de A también se va a agregar. Y eso es todo el cambio. Ustedes dirán que no es tanto, pero ya hay que tener cuidado en utilizar las ecuaciones correctas de acuerdo al tipo de carga que tenga el rectificador. ¿Ok? Vamos a dejar este análisis para el final. Ahorita lo retomamos. Entonces, vemos que la A ya cambia. Vemos que la expresión se le agrega este término, pero sigue siendo igual hasta alfa, hasta beta, y 0 para cualquier otro caso. El A ya también la podemos obtener de esta manera. Y lo que es corriente RMS y lo que es corriente media, ya sabemos las expresiones, son las mismas. Esto no va a cambiar, porque esto ya es algo general, ya es un matemático. Eso no va a cambiar en lo más mínimo. Ahora sí, retomemos lo que es la gráfica. ¿Cómo se va a ver la forma de la corriente y cómo se va a ver la forma de la tensión de salida? Que ahí sí hay un cambio.
Aquí tenemos dibujado la forma de la VS y tenemos dibujado también el ángulo de disparo, perdón, el ángulo, la forma de corriente de IR. Y aquí tenemos el ángulo de disparo, que en este caso viene la pregunta del millón. Vean que aquí pusimos un diodo en lugar de un tristor. En el caso de todos los ejemplos que hemos visto, eran tristores. Si yo pongo un diodo en lugar de un tristor, ¿ustedes cómo harían para resolver los problemas? ¿Qué ángulo de disparo colocarían? ¿Qué ángulo alfa se pondría? Cero sería. Exacto. Entonces, vemos que la única diferencia con el resto de las ecuaciones, con esto que vamos a ver acá, con todas estas de acá, bueno, con todo lo que hemos visto en anterior, lo que va a cambiar si ponemos un diodo en lugar de un tristor, lo que va a cambiar es que el ángulo de disparo, alfa, va a ser igual a 0. Eso es lo que estaría cambiando. Entonces, por aquellos que les sale en el examen, que se pone en lugar de un tristor un diodo, ya saben qué hacer. Entonces, aquí estamos haciendo eso, pero aquí eso del ángulo igual a 0 no se cumple. ¿Por qué? Porque aquí no nace aquí la corriente. ¿Por qué nace aquí? Por el capacitor. ¿Cuál capacitor? Por No, no, esta, no. No, no, lo por la confundí fuente. con una fuente, perdón. Ocupa alcanzar el voltaje de la fuente directo. Correcto. ¿Cómo se llama este ángulo? Lo vimos aquí arriba. Mínimo. Mínimo, El mínimo. ángulo mínimo. Exacto. Entonces, para un caso donde yo tengo una carga RL FEN, el ángulo mínimo, aunque yo ponga un diodo, no va a ser 0. El ángulo mínimo va a ser el ángulo mínimo, que estaba por esa expresión. Si yo aquí pongo un tristor, entonces yo sí puedo hacer que este ángulo sea mayor y por lo tanto la corriente arranque por acá, o arranque por acá, o arranque por acá, dependiendo del ángulo de disparo que yo le pongo, siempre y cuando sea mayor que el ángulo mínimo, porque si lo pongo por debajo, el tristor no va a arrancar. Esa es la que hay que tener esa precaución. Pero bien, una vez dicho eso, vemos que la forma de la corriente va a seguir igual, una forma muy similar a la que ya ustedes conocen. Igual va a terminar en beta, con beta siendo un valor superior a pi, y este siendo un ángulo mayor, el ángulo mínimo. En el caso del diodo sería igual al ángulo mínimo, pero sería muy similar. La que sí va a cambiar es la forma del voltaje de la salida, de toda esta salida acá. Porque recordemos que la salida no es R, la salida es toda esta carga. Entonces, cuando yo quiero dibujar el voltaje de salida, ya pasa algo particular. ¿Se acordarán ustedes que en los casos anteriores, cuando el tristor no conducía, la tensión de salida era 0, porque no había corriente? Entonces, la caída de tensión era 0. Pero en este caso, yo tengo la particularidad de que cuando nadie conduce, aún así existe esta fuente. Entonces, el voltaje de salida ya va a ser este de acá, aun cuando no conduce ningún tristor. Entonces, vean que aquí, cuando no conduce nadie, la salida, el voltaje de salida es el de la fuente CD. Igual, aquí, cuando no conduce nadie, el voltaje de salida va a ser el voltaje de la fuente CD. En los otros puntos, el voltaje va a ser igual que el de la fuente. ¿Por qué? Porque el tristor está conduciendo. Entonces, el voltaje que hay de aquí a aquí es igual que el voltaje que está de aquí a aquí, que es el de la fuente. Por lo tanto, vean que tiene la misma forma de esta de acá. Y aquí.
¿Ok? ¿Está clara esa parte, jóvenes? Sí, señor, profe. Ok, entonces igual, esta ustedes la van a tener que hacer con este ejercicio que está aquí en último. Van a tener que dibujar para que igual practiquen. No copien esto, sino que pongan, obviamente va a caer muy similar, pero pónganle los valores y espero que sí les haya quedado muy claro para que después en el examen cualquier cambiecito o cosas así la puedan realizar sin ningún problema. Ok, para así, hacemos el ejemplo 3. El ejemplo 3 lo que dice es que es un rectificador controlado igual de media onda, de la figura que vimos antes, tiene una entrada de 120 voltios RMS, 60 Hz, una resistencia de 2 ohmios, una inductancia de 20 milihenrios y una USC de 100 voltios. El ángulo de disparo es de 45 y pide determinar una expresión para la corriente, la potencia absorbida por la resistencia y la potencia absorbida por el generador de continua de la carga. Ahí ya nos cambiaron un poquito la pregunta, que siempre pedían el factor de potencia, pero no hay problema. Entonces, igual, planteamos esto que vimos anteriormente, voltaje pico, la impedancia, el ángulo, zeta, omega tau y alfa. Aquí es 45 por aquello, ya no es un 4. Y aquí nos da todo ya en radianes. Y primero, antes de empezar a hacer todo lo demás, verificamos el ángulo mínimo. El ángulo mínimo sería 100 entre el valor pico el ángulo mínimo es 36. Entonces decimos mínimo es 36, por lo tanto, estamos bien, podemos seguir. Ya una vez hecho eso, igual calculamos A con la expresión que ya vimos anteriormente, y A nos dio 75. Y USD entre R nos da 50. Recordemos que esta expresión que está aquí nace de acá. USC menos R. USC entre R. Sería 100 entre 2, me da menos 50. Entonces, ya aquí tengo la expresión, igual válida entre alfa y beta, donde beta lo tengo al colocar esta expresión, poner igual a 0 y despejar, y me da 3.37 radianes, o al agarrar esta expresión y graficarla y determinar en qué momento cruza por 0, y eso me da igual la expresión 3.37 radianes, y ahí a partir de ahí voy a determinar entonces el ángulo, perdón, el IRMS, pues ya tengo alfa y tengo beta, y en este caso igual, 1 entre 2pi por integral de alfa hasta beta del I, que sería toda esta expresión elevado al cuadrado, y eso me da 3.9 amperios. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 3.9 amperios elevado al cuadrado por la resistencia, que es 2 ohmios, y eso me da 30.4 watts. La siguiente pregunta era la potencia absorbida por el generador de corriente continua. Si nos acordamos de SC, la potencia de una fuente CD es la corriente media o la corriente CD por el voltaje CD, que sería esta expresión de acá. Por lo tanto, ocupo calcular la corriente media. Y ya la expresión es la misma, ya conocíamos, 1 entre 2pi, que es el periodo, entre alfa hasta beta de la corriente de omega t, y eso nos da 2.19 amperios. Eso multiplicado por 100 me da la potencia de la fuente CD, que sería 219 watts. Y con eso se acaba el ejercicio. No sé si hay alguna consulta o duda hasta este punto. No, de momento no, profe, pero igual cuando vayamos haciéndolo podemos consultarte, ¿verdad? Sí, claro, esa es la idea, que aquí pasen a hacer esos ejercicios y me vayan ahí preguntando cualquier duda.
Ok, ok. Y no sé cómo están con el tema de la calculadora, si tienen una calculadora programable o tienen que Y la TI-89, Profe, pues yo tengo una en el teléfono, pero tenía la TI y se me regaron las ¿cómo estamos ahí baterías. con la calculadora? Que hay unas calculadoras, las últimas de casi, no me acuerdo el modelo, FX algo, y creo que eran, que podían resolver esto. No necesariamente tiene que ser la Voyage o una 49, no sé qué, sino que también las Casio, las últimos modelos, unas grises. Profe, pero es lo mismo que lo hagamos con el teléfono, con una aplicación y eso. No hay problema. Eso que tratamos de ver hoy, ya las pudieron. Y por aquellos, si quieren ver todo esto con potencia, en el capítulo 3 está esto que acabamos de ver. Profe, ¿Sí? ¿podría repasar un toquecito ahí cuando calcula el alfa o el beta? Es que no sé ahí, cuando 3 punto y resto, 3.37, algo así. Este. Ok, sí. Sí, es agarrar esta expresión, toda esta expresión que está acá, en lugar de omega t se pone x aquí y x aquí. Todo eso es igual a 0 y se pone solve x. No sé en la calculadora que ustedes tengan, pero en la mía se hace de esa manera. Y ahí la calculadora me va a dar varios valores de x y que una solución. Entre Profe, eso, el beta va a estar entre pi y 2pi. Sí, ¿Sí? profe, lo que me queda ahí es que ¿por qué nos da ese 3.37? Está en el límite entonces, porque el omega t está entre esos dos. No ¿Da sé cómo. perdón? No te entendí. Es que, ¿por qué pone aquí en la leyenda que dice para 0,785 menor que W, menor que 3.37? No, eso que está aquí es lo que hablamos al inicio, que esta expresión únicamente es válida entre alfa y beta. Fuera de eso es igual a 0. Es esto que vimos aquí. Sí, sí, ok, ok. Ok, no sé si hay más dudas. profe, perdón. ¿Sí? Es que no sé si usted pasa lista, pero yo estoy apareciendo como José, es Edgardo Moreno. No sé, algún problema con el correo y es de mi papá, ese es el nombre. Entonces, Ah, ok. no sé, No, soy ya a estos niveles yo no paso lista ni me fijo quién se conecta, ¿no? Ya ya ustedes están grandes, como dicen. ok, sí, sí, no, ahora por el tema de que no aparece mi nombre. Por allá. Ok, tranquilo. Ok, entonces, no sé muchachos, si hay otra consulta. Básicamente la tarea es los 3 ejemplos, profe, y la gráfica. Exacto. Lo que quiero es que ustedes los hagan ustedes a pie, que no es lo mismo verlos que hacerlos, y que también vean en la calculadora a ver cómo les va, y que también con las gráficas lo hagan para que también les quede ahí la idea y si salen algunas dudas, entonces para que las vayan sacando y quede eso listo. Lo que hacen es, los ejemplos, ¿verdad? Lo hacen en letra legible, los escanean, queda todo un solo documento, y eso es lo que suben en un PDF. No me suban un montón de fotos porque al final eso complica mucho poder revisarlo. Solamente todo en un solo archivo. Ok, ok, profe, perfecto. Igual recuerden, cualquier duda o consulta, ahí quedo pendiente del WhatsApp. Ahí sí pueden mandar fotos. Nada más que sí se vea bien, que es la consulta para poder entenderles.
Entonces, jóvenes, ya quedaríamos hasta acá. Pasen ahí buena noche y quedo atento a cualquier consulta. Ok, profe, buenas noches. Buenas noches.